Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días, oyentes de Radio Dakota, aquí desde Los Secretos de la Kabbalah, llevándole esta sabiduría maravillosa nuevamente en este miércoles de lluvia, por cierto, que viene una semana bastante lluviosa y debe tener algo que ver esto con la energía de la semana que ahora vamos a estar desarrollando. Desde aquí, contentos de compartir otro programa. A todos los oyentes seguramente que están escribiéndonos siempre a nuestros medios de comunicación, que son info@kaplicada.com. Desde allí pueden seguir escribiéndonos y vamos a estar, como siempre, contestando y nutriéndonos de sus consultas para formar siempre nuestro programa. Y las redes sociales, nuestro Facebook, que siempre están escribiéndonos y mirando lo que estamos publicando allí en Kabbalah Aplicada, pueden seguir accediendo y encontrándose con la información que vamos volcando. Aquí a mi lado, una de las personas que siempre nos nutre con el conocimiento de la Kabbalah. Javier, buenos días. Buen día, lindo día hoy, Sigue siendo lindo a pesar de esta lluvia. Sabemos qué significa que esté lloviendo y que como uno ve, hay que apreciarlo igual, pese a que para algunos puede ser compleja la lluvia. Hoy puede ser un día maravilloso para otros. Es increíble porque en una de las bases del entendimiento de la Kabbalah es entender que todo lo que ocurre en cada determinado momento es perfecto y es parte de la perfección del todo, y que todo está hecho para el beneficio del ser humano. ¿Sí? Todo absolutamente está hecho para el beneficio del ser humano. Entonces, cuán injusto sería quejarnos por la lluvia cuando sabemos que los alimentos que compramos en el supermercado y comemos todos los días requieren de esa lluvia, dependen de eso, ¿no? Pero vamos aprendiendo de a poco. Tenemos una manera particular de ver, y esto es esta famosa frase del vaso medio lleno, medio vacío, que tiene que ver justamente con que cada uno de los elementos o de las cosas que pasan en nuestra vida muchas veces no solemos apreciarlas. Si pudiéramos ver en general cómo cada una de las cosas colabora con nuestro día y con nuestra vida, estaríamos fluyendo, como dicen los cabalistas. Cuando llueve es interesante aprender a caminar entre las gotas, sí, más que no salir de tu casa. Hoy tenemos, y fue hasta hace poco aquí, el lunes, un Rosh Hodesh, un comienzo del mes, la cabeza del mes, y generalmente sabemos y aprendemos que la semilla del mes manifiesta toda la energía que va a haber durante el mes, y es un mes que no es, es un mes particular, es uno de los meses importantes. Todos los meses tienen algo que dar y algo importante, pero el mes de Géminis es uno de esos meses donde se determinan muchas cosas en nuestras vidas, porque la energía que el signo de Géminis deja durante este mes para utilizarlo el resto del año maneja nada más y nada menos que la comunicación. Y sin duda, si hay un lugar de quiebre en la relación entre las personas, y si hay un lugar en donde uno debe de invertir una cierta energía en asegurarse de que funcione de la mejor manera posible, es el área de las comunicaciones. Y Géminis es específicamente esto. Vamos a hablar un poquito hoy durante el programa sobre algunas características de la energía del mes de Géminis que acabamos de... Es importante entender que cuando decimos cabalísticamente que entramos en un determinado mes, no nos referimos específicamente al cambio tradicional del zodíaco, que suele ser el día 21 o 22 de cada mes, sino a la luna nueva ¿sí? Es la luna nueva de el mes de Géminis. Para aquellos que escuchan por primera vez o que están en realidad siguiendo nuestros programas y vuelven a escuchar astrología, ¿por qué en Kabbalah hablamos de astrología? Bueno, básicamente porque hay tres principales condicionantes en el trabajo espiritual que una persona viene a hacer a este mundo. Cuando un alma va a encarnar en un cuerpo y va a traer por consiguiente un paquete de desafíos que tiene que alcanzar en su vida y un trabajo, una meta final para esa vida,
hacen falta 3 elementos indispensables. Una es un escenario, ¿sí? ¿En qué país, en qué provincia, en qué lugar, en qué barrio le va a tocar nacer a ese alma? ¿Ese escenario es lo que llamamos medio ambiente? Sí, medio ambiente que nos rodea, digo. Es el medio y que te va a condicionar culturalmente, va a tener una serie de influencias que generalmente, es importante entender, van en contra de lo que realmente es tu trabajo espiritual, ¿sí? El nacer en Argentina y tener ciertas tendencias y ciertas características que son típicas de un argentino no es realmente un beneficio. En realidad es parte del desafío. Si la persona, es un obstáculo a superar. Es un obstáculo a superar. A los argentinos a través de Latinoamérica nos conocen por ser, dicen, egocéntricos. Entonces, aquella persona que a lo mejor en una vida anterior había crecido en otro país, pero terminó desarrollando un serio problema de egocentrismo y tiene que corregir eso. Para que lo pueda corregir, tiene que tener la tendencia de irse para ese lado y por consiguiente le va a tocar nacer en un lugar en donde sí, le va a tocar nacer en Buenos Aires o en París, en algún lugar de estos donde la gente tiene tradicionalmente una cierta arrogancia o un cierto tema con el ego. Una persona que en una vida anterior tuvo problemas de sumisión y necesita aprender a pararse por sí mismo y a no ser sumiso y a destacarse, tal vez le va a tocar nacer, no sé, en un país como Perú o México, en donde hay una gran cantidad de la población que tiene como idiosincrasia aunque después esté mezclado, aquí hay gente sumisa también. No, pero claro, por supuesto. pero la tendencia, el lugar, incluso hasta el barrio en donde va a crecer un niño, es tomado en cuenta en el sistema. ¿Sí? Y de esto la astrología dijiste 3 elementos. 3 elementos. El primero es el medio ambiente. El segundo es el día en que va a nacer la persona. ¿Sí? Los médicos dan un pronóstico de cuál es el día, la fecha de parto. Nadie nace ese día. Lamentablemente hoy cada vez más ocurre que porque el médico tiene un torneo de golf o tiene algo, entonces programan un nacimiento y la cesárea y se hace una cesárea un determinado día y sale. Y de alguna forma hasta se le puede estar cambiando el destino realmente a una persona. Ahora, el momento en que la persona nace, y ahí es donde entra la astrología, tiene que ver con las características que esta persona va a tener según su signo del zodíaco. Y sé que hay mucha gente que no cree en el zodíaco. Es que el problema es que le han puesto nombre a ese lugar en el momento en que uno nace y después le han llamado Sagitario, Géminis, le hemos puesto una característica así. Hoy suena algo bastante banal, particularmente. Sí, sí. Aunque todo es así para poder... Pero todos leen el horóscopo que está en la revista. Por supuesto. Al final de la revista. Si está bueno, es un día positivo, y si no, dicen cualquier pavada. No, si no está bueno, no creemos en el horóscopo. Por supuesto que no. Entonces, pero es interesante porque, por ejemplo, de la gente que menos cree por ejemplo, un signo que típicamente te dice, no, yo no creo en nada de eso, son los Virgos. Y un Virgo es las personas que de hecho son los más fáciles para mostrarles que sí tienen la influencia de su signo. El típico desafío de Virgo es que necesita que todo esté perfectamente cuadrado, prolijo. Virgo es una persona que en lo exterior, si uno ve un escritorio de un Virgo, todos los papelitos, las carpetas, los cuadernos, está todo perfectamente organizado. Pero si uno abre los cajones, es todo un desastre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Virgo es una persona que hacia afuera muestra una imagen correcta, está todo el tiempo calculando y midiendo lo que dice, lo que va a hacer y demás, pero internamente siempre tiene un flor de despelote. Entonces,
a un Virgo externo, un orden externo. Entonces a un Virgo que te dice, no, yo no creo en la astrología, no, ¿cómo puede ser de que a mí un planeta me pueda decir lo que tengo que hacer o esto y lo otro? Y lo único que tenés que hacer es, en presencia de un Virgo, ir a donde haya un cuadro colgando en la pared y torcerlo, ¿sí? Y tratar de seguir manteniendo la conversación con esta persona, y van a ver que no lo va a poder soportar, va a tener que ir y acomodarlo y ponerlo cuadradito, perfecto, derecho, porque esa es la influencia. ¿Por qué? Porque la influencia de un Virgo tiene que ver con juzgar. Las personas que han tenido serios problemas en vidas anteriores con el tema de juzgar a los demás, o que han sido jueces, ¿sí? Sobre todo si han sido jueces que no han sido muy neutrales, suelen nacer bajo el signo de Virgo, porque la corrección que les pone ese signo es justamente ese: tener todo el tiempo el deseo de juzgar a los demás, juzgar si esto está derecho, si está torcido, si estar constantemente juzgando. Géminis, que es la energía, dijimos, y el tercer aspecto, para no dejar el tema colgado, dijimos medio ambiente, el día en que nace la persona, exacto, día, hora, minuto, segundo. Exacto. Hay algunos planetas que son de movimiento sumamente lento y no importan los minutos, los segundos y demás, pero hay, por ejemplo, el ascendente, que cambia cada 2 horas. Naciste un minuto antes, un minuto después, te cambió el ascendente. De hecho, tenemos en común amigas mellizas que son notablemente distintas en su forma de ser, y nacieron con diferencia de 15 minutos una de la otra, son el mismo signo pero con distinto ascendente. Entonces, y el tercer aspecto es los padres que le tocan a la persona, que elegimos. Los padres que la persona elige para su corrección. La persona sabe que tiene que hacer un cierto trabajo, que va a necesitar una cierta programación de parte de sus maestros, de sus padres, de su entorno, para tener una cierta tendencia y sacar lo positivo de eso, y a su vez utilizar la influencia que sus padres producen sobre él como un desafío mismo. Hay el Rabbi Itzhak Luria, el Ari, que fue un gran cabalista que vivió alrededor del año 1500. Él dice que una de las grandes correcciones que una persona puede hacer en su vida, que es prácticamente como volver a nacer, o sea, es como haber terminado toda la corrección que una persona viene a hacer en una vida, y es como recibir un alma adicional, es mudarse cruzando el océano, ¿sí? El cruzar el océano es realmente figurativo, pero tiene que ver con mudarse a otro país, sobre todo si se habla otro idioma, si hay otra idiosincrasia. El proceso de adaptación que una persona hace a un nuevo sistema de cultura, de horarios, idioma, todo tiene que ver con... De hecho, no sé si la mayoría de la gente lo sepa esto, pero todos los años, cuando es tu cumpleaños, hay una programación astral que viene con el paquete de tu cumpleaños. Cumpleaños me refiero el día, la fecha de nacimiento. Con lo cual, dependiendo en qué lugar del mundo estás el día de tu cumpleaños, la influencia astral de ese año va a cambiar. De hecho, hay una cosa que se llama mapa astral, que tiene que ver un geomapa, es más, conozco gente que invierte en averiguar todos los años cuál es el lugar más propicio para estar durante su cumpleaños, y viaja y pasa su cumpleaños en ese lugar. Con lo cual, cuando una persona se muda a otro país, de repente la influencia que hubiera tenido astral estando en Argentina, ahora en Europa ya no la tiene una diferente. Entonces, toda esta
programación, por decirlo de alguna forma, produce una influencia que tiene siempre la dualidad de lo positivo y lo negativo, pero siempre es lo mejor para el crecimiento espiritual de la persona. Lo positivo es, hay una serie de valores y de herramientas que le da a una persona crecer en un cierto lugar, que a la vez, al mismo tiempo, esos mismos valores y esas mismas herramientas son para ser superadas, ¿sí? Por ejemplo, una persona que nace en Argentina tiene un nivel de viveza, por decirlo de alguna forma, en comparación a... Yo viví muchos años en Estados Unidos. Es notable ver cómo la programación que tiene el argentino, que piensa que constantemente todo el mundo lo quiere estafar, lo hace, y que muchas veces es cierto, pero parte del estudio de la Kabbalah es empezar a manejar con una mayor precisión las leyes de atracción, porque vivimos en un país en donde en realidad la mayoría de la gente es gente buena, ¿sí? Entonces la persona que constantemente está frente a este desafío de que lo quieren estafar, tiene también mucho que ver con lo que esa persona atrae para su vida, porque habiendo tantos millones de gente buena en este país, que justo te toquen los estafadores, los ladrones o lo que sea, hay que hacer una revisión interna, ¿no? Entonces decía, es notable la diferencia de cuánto más astuto es un argentino respecto a un norteamericano, y sin embargo esa astucia por lo general le juega sumamente en contra al argentino afuera del país, ¿sí? Porque lo que él considera como una herramienta esencial para la vida en este medio, en un lugar como Buenos Aires, ante los ojos del resto del mundo, lo hacen ver... Sí, resulta una herramienta absolutamente inapropiada, que no ejerce ninguna acción positiva o que no manifiesta nada a favor de la persona, en otro espacio, en otro lugar, con otro contexto, bajo otra influencia. Sí. Queda claro que la astrología entonces nos ayuda particularmente a entender y a vivir de una manera en donde todo lo que podemos capturar de la astrología hacia nuestra vida de alguna manera nos ayuda. Deberíamos entonces, no digo empezar el diario, pero sí utilizar esto como una herramienta para... En realidad el problema con leer el diario buscando el pronóstico de la astrología es que es un concepto totalmente erróneo de la herramienta en sí. Se marketingió eso y hoy hay un espacio en todas las revistas hay astrología, amor, trabajo y qué vestido ponerte, ¿no? O buenas noticias para mi esposa compra Vogue, ¿no? Entonces en la revista Vogue te dice cómo vas a estar en el amor, en el dinero, tu número de la suerte para este mes y qué marca de diseñador de vestidos seguramente es el que mejor te va a quedar. Sí dice eso, te prometo que si lees la revista Vogue sí dice eso. Pero entonces, ¿cuál es el problema con esto? Es el mal uso de una herramienta que es realmente increíble, porque el propósito que tiene el conocer la astrología, primero que nada que tenemos que entender que no importa si hay gente que cree o no cree en la astrología. No importa si se le quiere llamar astrología o como se le quiera llamar. No conozco ninguna parte del mar, ¿sí?, que sea creyente en la astrología, y sin embargo la luna hace que las mareas suban y bajen todos los meses, todos los días, por igual, más allá de si el mar cree o no cree. Si está de acuerdo o no. Sí, hay una masa gravitacional que produce influencia sobre la Tierra y produce movimientos. Ahora, si nosotros entendemos que el 90% de nuestro cuerpo es agua, y que si la luna tiene la capacidad de mover los océanos del mundo, ¿sí?, crear una influencia sobre los océanos del mundo, nosotros vamos a pensar que sobre nosotros no tiene ningún tipo de influencia. Entonces, hay ciclos
que tienen que ver con la luna en el transcurso del mes. De hecho, cabalísticamente se considera que desde la luna nueva hasta el día 15 de mes, hasta la luna llena, son los días, por decirlo de alguna forma, más positivos del mes. Después viene un periodo que es más desafiante hacia fin de mes. Señor, señora, no es que es más desafiante porque se fue acabando la plata y estamos llegando a fin de mes, sino que también hay una influencia astral que juega sobre esto. Y la importancia de saber cuál es la influencia que tiene la luna mensualmente y el planeta, la constelación que rige ese mes en específico, no tiene nada que ver con predecir el futuro. No tiene nada que ver con saber cuál es el mejor día para hacer esto, para hacer lo otro, para ir de fiesta, si este mes me va a ir bien con el amor o con el juego o con lo que sea. Pero no hablamos siempre de que a veces el mes o el día o lo que sea es propicio para y no es tan propicio para. ¿Cómo determina la Kabbalah? Sí, Si bien no es futurismo, pero quiero decir, es particularmente manifiesto que en astrología este mes no es propicio para hacer negocios o para firmar o para acuerdos, para casarse o para lo que llamamos compromisos. Bueno, para no pero ahí nombres. esa es la diferencia entre conocer la energía del mes, conocer cuál es el desafío y el trabajo espiritual de ese mes, a utilizar la astrología como una especie de horóscopo, como una especie de oráculo para decir lo que le va a pasar a la gente y por consiguiente ya empezar a programarse. Y que generalmente a la persona le termina pasando lo que alguien le dice porque ya está aceptando una lectura de alguien que lo único que puede ver es la lectura astral, pero no conoce exactamente las otras dos posiciones de lo que hacen al trabajo espiritual, que es la influencia que la persona tiene por arquetipos que vienen de sus padres o de su familia o culturales o religiones, y no está pudiendo ver cuál es la situación de la persona ante su medio. ¿Sí? Entonces sí, te puedo decir que las estrellas dicen que tal y tal día va a ser propicio para tal y tal cosa, o va a ser malo para algo. Pero no es lo más recomendable, porque lo que tiene que entender una persona es que el estudio, o por lo menos a la persona que estudia Kabbalah, el estudio de la Kabbalah tiene como propósito estar por encima de la influencia de los astros. Conocer cómo. A ver, tenemos que entender que la razón esencial por la cual estamos en este mundo es para ser libres. Con lo cual, una sabiduría como la astrología no puede ser un condicionante de tu libertad. Al contrario, estamos acá para ser libres. Y esto lo digo la astrología como digo cualquier otro conocimiento, porque hay escuelas de Kabbalah, por ejemplo, donde se enseña Kabbalah, o un gran porcentaje de lo que se enseña es Kabbalah, pero el principal espíritu que tiene esa forma de aprendizaje es coartar la libertad del alumno. Entonces, tenemos que entender que más allá de la ciencia o el estudio espiritual que estemos haciendo, el principal propósito tiene que ser siempre la libertad. Nunca puede alguien decirte qué hacer con tu vida, ni alguien puede decirte cuánta plata tenés que dar o donar o hacer para que de esta forma se mejore tu vida, ¿sí? O alguien decirte, si no te está ocurriendo tal y tal cosa en tu vida es porque no estás haciendo tal y tal otra. No, en el momento que uno empieza a oír ese tipo de mensajes, tiene que saber que lo mejor que puede hacer en ese momento es apuntar hacia la puerta y correr. Sí, porque hoy está muy dando vuelta en los medios todo este tema de los cultos, las maestros, sectas, los sectas, maestros, claro, y demás. Y yo lo que le digo siempre a la gente, se lo digo a mis alumnos, porque uno nunca sabe lo que le puede terminar a uno pasando. Entonces yo le digo de entrada, hoy le digo a mis alumnos, si en algún momento a mí como dicen los mexicanos, se me bota la canica y empiezo un día a decirte qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que hacer, qué tenés que decirle a alguien, cómo vivir tu vida,
en ese momento tenés que saber que no importa lo que te enseñé antes, en ese momento yo me estoy equivocando y me fui del camino de ser un maestro, un instructor, un líder espiritual de alguna forma. Y en ese momento, no importa todo lo que pasó antes, salí corriendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que de la misma forma que no importa todo lo negativo que una persona pudo haber hecho en su vida. Una persona puede haber hecho cosas tremendas. De un segundo al otro, la persona puede cambiar. Y lo único que importa es quién sos hoy. Lamentablemente esto funciona para el otro lado también. Hay mucha gente que durante muchos años hizo cosas muy positivas y han sido grandes maestros, pero un día, no sé, llegó el dinero, el poder, generalmente tiene más que ver, empieza por el dinero, pero después cuando ya tienen todo el dinero pasa más por el poder de lo seductor que es que un alumno venga y te pregunte ¿qué hago? Y que en lugar de que vos le digas, mirá, la Kabbalah dice tal y tal cosa, que vos digas, mirá vos, este tipo viene y quiere que yo le diga qué hacer. Y es seductor empezar a jugar con la vida de las personas y empezar a decirle a la gente qué tiene que hacer, cuánto tiene que donar, ¿sí? Cómo tiene que vivir su vida, si no tenés esto es porque no estás haciendo tal otra cosa. Y la persona, el alumno, tiene que saber que no importa qué le enseñó su maestro antes. En el momento en que su maestro empieza a querer manipular su vida, es el momento en el que hay que levantarse e irse, ¿sí? Porque el propósito fundamental de la espiritualidad, lo dijimos, encarnar en un cuerpo significa que el alma se convierta en esclavo de ese cuerpo. Y el propósito de nuestra vida en este mundo es liberarnos de la esclavitud de nuestros propios deseos del cuerpo y mucho más de los deseos de otros. Es importante esto que decís, Javier. Hay muchas personas hoy preguntándose, con esto que está en boga y en auge en los medios, de los centros y los lugares que enseñan espiritualidad, cómo identificar. Muchos se están preguntando cómo identificar un espacio, un lugar, un ámbito en donde sí están haciendo realmente un desarrollo y bajando información a la gente que puede serle útil. Y realmente la respuesta es depende, justamente. Puede ser que te estén diciendo cosas muy positivas a tu vida y que inclusive te estén dando buen resultado durante un momento. Pero hay un espacio, como bien vos describías recién, en donde lo que empieza a suceder es que se está corriendo de esto que te está beneficiando, sí, y empieza a ser algo que tiene más que ver con lo que la persona necesita. Es que nadie te puede vender solo mentiras. Nadie te puede vender solo mentiras. Entonces, mucho de lo que hay hoy dando vuelta en el mundo hay mucha información, mucho material en la Kabbalah, en un montón de ámbitos espirituales, en donde vos, para atraer al alumno o a la persona a la que le querés sacar provecho, le tenés que dar algo que lo deslumbre. La Kabbalah es un material que deslumbra a la gente, es increíble. Aquellos que vienen escuchando los programas y demás, es sumamente impactante ver que no solo es un conocimiento esotérico, sino que vos vas, lo probás en tu vida, en pequeñas medidas, en la forma en que sea, y funciona, ¿sí? Pero bueno, ahí las personas piensan que aquellos que entonces están ya en se ese piensa camino, que todo lo demás es correcto. inclusive piensa que las personas que están en ese camino están salvadas, o tienen algo resuelto, o todo resuelto. O que la persona que te está enseñando, él ya está en esa situación. Y yo siempre digo que una de las grandes formas es justamente esto, es ver si tu maestro da algún tipo de señal de que está en una categoría o en algún estado superior al alumno. En el momento que empezás a ver había gente que requiere ser llamados maestros y había una cuestión relacionada con el espacio en donde las personas que no están pudiendo ver eso de esta manera, digo, están más desesperadas, más necesitadas, están realmente has atravesado, te has cruzado con personas que están caídas. Claro, que aparte que bueno, todos estos grupos que utilizan la espiritualidad como un medio de control de otras personas y muchas veces de sacar provecho económico, lamentablemente por lo general siempre pasa por empezar buscando a
empezar buscando a un alumno o a una persona vulnerable. Es lamentable, pero es así. Y a la mayoría de las personas, y esto es interesante entenderlo, parte del sistema de la creación y parte del sistema de la espiritualidad es que cuando la persona no tiene apertura espiritual, la vida muchas veces lo pone en situaciones en donde esos golpes que le da la vida le dan un despertar espiritual, pero al mismo tiempo lo hacen vulnerable a estos maestros que te traen una píldora de salvación que generalmente pasa por dedicar mucho tiempo y mucho de tu esfuerzo en beneficio de esa organización o de ese maestro, o simplemente sacarle plata a la gente. Y mucha gente lamentablemente lo hace gustosa en un principio porque ve que el conocimiento y la información que se está dando es cierta. Y es lógico que sea así, porque si yo te diera una clase que no sirve para nada y encima te pido plata, te vas a dar la vuelta y te vas a ir. Es muy importante justamente en este día que hayamos tocado estos temas que está tan en boga, en auge, porque creo que hay un espacio muy importante de responsabilidad cuando estamos justamente hablando en nuestro programa, en nuestro ciclo, Los Secretos de la Kabbalah, hablando de justamente estos temas que ayudan a las personas a vivir mejor y lo importante que es tener responsabilidad respecto de lo que estamos desarrollando. Igual hay algo que es muy interesante. Hablaba hace unas semanas con una persona que es realmente hay una organización en Israel que se llama Or Aganus, que quiere decir la luz oculta, que es una especie de un pueblito en el norte de Israel en donde son los alumnos de el yerno de Rabbi Yehuda Brandwein, que fue uno de los alumnos de Rav Ashlag, que es, digamos, el cabalista moderno más conocido. Y uno de su descendencia, por decirlo de alguna forma, es el yerno de Rav Brandwein. Y estaba hablando con uno de estos cabalistas de este grupo de Or Aganus respecto justamente a este tema de todo lo que hay dando vuelta por ahí que parece ser Kabbalah, que se autodenomina Kabbalah, que tiene el nombre Kabbalah, y que en realidad es muy cuestionable realmente. La forma de estudio es cuestionable. Muchas organizaciones que se autodenominan la descendencia de Rav Ashlag, y sin embargo no publican ni uno solo de sus escritos ni de sus libros, porque muchas veces estos escritos son muy contradictorios a la información que ellos dan en las clases y demás. Y esta persona me decía, mira, tenés que entender que todo es para bien y que todo tiene una clipá, todo tiene una cáscara. Dice, Dios cuando creó la naranja también la creó con una cáscara. Y parte del trabajo y de la responsabilidad de cada uno cuando sale a buscar, cuando tiene hambre de espiritualidad y encuentra una naranja hermosa, tiene que empezar a darse cuenta que no es un tema de ¿cómo se dice? Compromising. No es un tema de decir, bueno, ¿sabes qué? Pero parte de la naranja es amarga y es agria porque es así. No es así. Lo que pasa es que estás mordiendo la cáscara, estás mordiendo la parte que debería ser desechada, pero está ahí porque parte del desafío para poder llegar a la pulpa, a lo jugoso, a lo que realmente es bueno de la Kabbalah, es atravesar esa cáscara. Y muchísima gente se queda en la cáscara, la gran mayoría, de hecho. Vamos a estar haciendo una breve pausa y vamos a volver nuevamente. Y Damián Dolczynski. Estallan los teléfonos, parece que no sabíamos que nos estábamos metiendo en un tema o algo álgido que hay están los teléfonos sonando y un montón de mensajes entrando. Elizabeth, muchísimas gracias por el mensajito. Acá también escribió Nora, que nos está escuchando del gym, que dice que es muy interesante, que está contenta de haber conectado hoy con nuestro programa. Bueno, parece que y acá en Dakota estamos con problemas ya de teléfonos que
llaman. Parece que este es un tema que a mucha gente le ha pasado o ha tenido algún tipo de experiencia en la cual, medios deslumbrados por algún conocimiento, por algún camino espiritual, muchas veces después la gente se da cuenta que tal vez no está en el mejor de los lugares. Bueno, ahora con lo que van a poder escuchar ahora en nuestro programa, van a estar llamándonos más, o en realidad van a estar escuchando para poder básicamente entender. Dos anuncios que creo que son importantes. Mucha de la gente que habla nos pregunta cuándo y cómo y dónde tomar cursos, clases con nosotros, y después quiero contestar. Hay una consulta acá que entró en un mensaje recién. La gente quiere saber quiénes somos nosotros. Es importante, claro. ¿Quiénes son estos dos locos que hablan de Kabbalah en Radio Dakota? Bueno, primero que nada decirles que en el mes de junio vamos a estar haciendo 2 clases introductorias a la Kabbalah aquí en el auditorio de Radio Dakota, y ya en estos días lo vamos a anunciar tanto en los programas como en las tandas publicitarias, la fecha y la hora. Y después vamos a tener un curso de introducción, un curso de 8 semanas de introducción a los secretos de la Kabbalah, también aquí en el auditorio de la radio. Está bueno también porque además de la clase, la gente puede tener esta experiencia de conocer de dónde sale esta señal. La otra pregunta... Ahí van a poder descubrir quiénes somos. ¿Quiénes somos? La otra pregunta de quiénes somos, creo que es importante. Mucha gente, incluso mucha de la gente que escribe en nuestro Facebook, en los últimos 40 y tantos días hemos estado poniendo todos los días una afinación diaria que corresponde a la cuenta del Omer. Hay algunos días en los cuales esa afinación no salió porque literalmente la escribo yo y estuve de viaje y hubo un día que no salió porque el teléfono me jugó una mala pasada y no se cargó, algunos desafíos que nos pone el oponente. Pero en definitiva, mucha gente cuando escribe o contesta en un tono o en una situación que a mí a veces me pone algo incómodo. La gente piensa, creo que la gente asume porque escucha este programa y ve lo que publicamos en Facebook y demás, que yo soy un maestro de Kabbalah, que a esto es a lo que me dedico, y creo que es importante a lo mejor que la gente sepa. Tal vez no sabe quiénes somos cara a cara, pero un poquito, 2 minutos sobre la historia. Nosotros en realidad somos gente que hace muchos años que estudiamos Kabbalah. Ninguno, ni Damián ni yo, nos dedicamos a enseñar Kabbalah profesionalmente. Si bien damos cursos de Kabbalah, lo hacemos para esta institución Kabbalah Aplicada. Es de alguna forma nuestra donación hacia la institución, el prestar las horas que prestamos impartiendo el conocimiento, y vivimos de nuestras tareas diarias. Cada uno de nosotros somos empresarios, hacemos otras actividades que de eso es de lo que vivimos. Incluso muchas veces nos pasa, es una situación algo incómoda, que gente nos quiere dar donaciones y es difícil hacerle entender a la persona que esto que nosotros hacemos es nuestro voluntariado. Esto es lo que nosotros hacemos como trabajo comunitario o voluntario, y que bueno, que cualquier donación en todo caso tiene que ser destinada a la organización y que siempre es utilizada para publicaciones, para un montón de cosas que tienen que ver con esparcir el conocimiento. En fin, después algún día entraremos en más detalle, a lo mejor en la historia de cómo llegamos a la Kabbalah y quiénes fueron nuestros maestros y demás. No quiero que terminemos el programa, porque ya nos queda poco, sin hablar de lo que empezamos a hablar, que es la energía del mes de Géminis y particularmente la energía de esta semana. ¿Qué tendría que estar sabiendo las personas que están escuchando el programa
sobre la influencia que hay en este mes particular. Géminis, la comunicación, dijimos. Sí, pero a ver, lo primero y fundamental es entender que Géminis es uno de los meses muy, muy positivos del año. En el 5º día de la luna nueva de Géminis ocurrió la famosa revelación del monte Sinai, el día en que los seres humanos o el pueblo de ese pueblo que había salido de Egipto, el pueblo de Israel, escuchó por primera vez los 10 enunciados, lo que la gente conoce como los 10 mandamientos. Fue en el 5º día a partir de la luna nueva del mes de Sivan, que es Géminis. Y de hecho el momento, la fecha en la que se repite esto va a ser el sábado a la noche de esta semana, de esta misma semana. Los cabalistas entienden que ese día que se conoce como la revelación no tiene que ver necesariamente con la revelación de 10 mandamientos o con la revelación de la Biblia, del Antiguo Testamento, sino que lo que se reveló, y por eso se le llama, en hebreo se conoce como el día de la revelación, lo que se reveló fueron 10 antídotos, estos 10 mandamientos. Cuando decía no matarás, no robarás, lo que estaba realmente queriendo decir es, a partir de este momento, por la luz que se reveló en este instante, si conectás con esta luz, no robarás, ya, ni lo necesitarás, ni te va a ser posible robar, no matarás, ¿sí? No es una orden, porque no es como que alguien se lo tomó en serio y desde ese día que se entregaron los 10 mandamientos nunca más nadie asesinó a nadie. Sigue sucediendo. Sigue sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que se reveló en el monte Sinai hace 3.500 años, el día 5 de Sivan? Fue un paquete de 10 antídotos contra estas energías, contra la energía contra el asesinato, el robo, el adulterio, un montón de estos 10 principales paquetes de lo que se conoce como reactividad absoluta. La Kabbalah dice que cuando se trata de cualquier situación, uno puede, lo que es correcto o no, es hacer lo que es proactivo. Pero dice a su vez que estos 10 enunciados son siempre reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Uno no puede justificarse y decir yo proactivamente maté a alguien, ¿sí? O proactivamente robé, o proactivamente engañé a mi esposo, a mi esposa, ¿sí? Pero fue todo calculado y fue proactivo y era la cosa más espiritual para hacer. No, si cae dentro de estos 10, no hay una justificación proactiva para asesinar, robar, lo que sea. Mentir, engañar, dar falso testimonio y demás. Entonces, esa luz está todos los años disponible. Y de hecho, literalmente, en el texto en hebreo del Antiguo Testamento, dice que en el momento de la revelación del monte Sinai, lo que se reveló fue un concepto que se llama Bila Amavet la Netzach. Se eliminó la energía de la muerte, ¿sí? Dice la tierra se tragó a la muerte. Con lo cual, por un periodo de tiempo, hasta que ocurrió el becerro de oro, esta gente era inmortal. Esa energía está disponible otra vez. Géminis tiene específicamente que ver con la comunicación. El mes el planeta que lo rige, que es Mercurio, sabemos que cuando Mercurio está en retrogrado es tremendo la influencia negativa que tiene en las comunicaciones. Géminis está compuesto, o el símbolo que tiene son dos personitas, dos gemelos. Y esto tiene que ver con la dualidad que hay en el geminiano, que puede hoy creer en algo 100% y mañana creer en una cosa totalmente opuesta, pero creerla con toda la convicción. La gran corrección del mes de Géminis es que tenemos que entender que todas las personas, de hecho cuando existió la revelación de los 10 mandamientos de la Torá, dice el Midrash que habían 600.000 personas presentes
en la revelación y que cada uno de ellos lo escuchó de manera diferente y sin embargo estaban todos unidos. Y tenemos que entender que la gran clave del crecimiento espiritual social, como sociedad, ¿sí?, la construcción de una nueva sociedad que sea espiritual, tiene que estar basada en la unidad, pero no en la uniformidad. La gran diferencia, ¿sí?, tenemos que estar unidos sin la necesidad de que seamos uniformes. El concepto fundacional de una sociedad libre es en donde cada uno tenga sus propios deseos, y es necesario que sea así porque la vasija se rompió en miles de pedacitos con el propósito de que cada uno de nosotros tenga deseos diferentes para poderlos satisfacer a través de alguna otra persona o de lo que la otra persona fabrica o vende o hace. De hecho, volviendo a unir en lo que hablábamos recién de los cultos, las sectas y demás, esa es una de las formas de ver. Cuando se busca uniformidad, ¿sí?, el que piensa demasiado mejor que se vaya, o el que estudia también en otro lugar mejor que no venga, o el que no se viste igual que nosotros mejor que no venga, ¿sí? Cuando una de las formas de ver si uno está en el lugar correcto o no es si la retórica del lugar lleva hacia la uniformidad. Porque la verdad de la espiritualidad es la unidad, no la uniformidad. Que seamos todos diferentes, libres como seamos cada uno, pero que podamos estar unidos con nuestras diferencias. Géminis es el signo y el planeta comunicador. Y la diferencia que hay entre un locutor y un receptor y un comunicador es que el comunicador está en medio solo para recibir el mensaje y transmitirlo. Y el gran problema que tienen los geminianos, y que vamos a tener todos durante el mes de Géminis, es que tenemos la tendencia a oír algo, entenderlo de nuestra manera, y tenemos que saber que la manera de que nosotros la entendemos va a ser distinta a cómo lo entienden los demás, y poder transmitir algo igual que como lo escuchamos, sin ponerle nuestra propia interpretación, ¿sí? El geminiano lo que hace es que en el camino él entiende de una forma y transmite con una gran vehemencia su manera de pensar, y el que no piensa como él seguramente está equivocado. La clave de conectar con esta energía de inmortalidad, de toda esta luz que está disponible en el mes de Géminis, es el cuidado en cómo transmitimos las cosas y en entender que está bien que los demás piensen distinto. Hay una clave importante allí para aceptar y para escucharnos y para entendernos. Sigamos entonces la energía de este mes. Los esperamos y nos encontramos, Javier, el próximo miércoles para continuar desarrollando los secretos de la Kabbalah, llevándole esta sabiduría milenaria a todos nuestros oyentes. Un beso grande a Raku, que hoy no pudo venir, porque la esperamos el próximo miércoles. Diego, gracias por el programa de hoy. Javier. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buena vida. Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.